La secretaria va a dar lectura de la cuenta express que tiene. Sí, son 3 cosas nomás. Ya. Se recibió un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre la posibilidad de adquirir un medicamento de alto costo relativo a la atrofia muscular espinal. Y un oficio del director de Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre el estado de situación de las residencias sanitarias. Eso es todo. Muy bien. Si hubiese algo de la cuenta especial, le pido que me digan ahora para darle la palabra al señor ministro, que es la orden del día, porque el ministro tiene que ir a la sesión especial. Entonces, no vamos a tener varios en este momento, lo vamos a dejar para el final, si es que alcanzamos, porque tenemos que interrumpir para ir a la sesión especial. Entonces, para darle la oportunidad al señor ministro, ¿cierto? Vamos a omitir los varios. Entonces, como decía, la orden del día tiene por objeto recibir al ministro, señor Enrique París Mancilla, para que exponga las proyecciones gubernamentales sobre el contagio por COVID-19 en los próximos meses a nivel nacional y las medidas que se adoptarán en la materia. Ministro, buenas tardes. Gusto de recibirle acá en la comisión. ¿Me escucha, ministro? El ministro tiene que prender su micrófono. Diputado, sí lo escucho. Perfecto. Muchas gracias, diputado Celis, por invitarme a la reunión. Quiero saludar a las diputadas y diputados. Diputado Sandón, en primer lugar. No veo otra dama. Juan Luis Castro, diputado Castro. Hola, diputado hola. Gaona. Sergio Gaona, diputado Rosas. Y el diputado Celis. ¿Y alguien más aparece ahí en la mesa grande? No. Los Celis. Los dos Celis. Exacto. A uno Y lo veo a la derecha. la diputada Olivera, que está sentada ahí, que también escuchándole. A un diputado Celis lo veo a la derecha y al otro diputado lo veo a la izquierda, pero no sé cuál es cuál, porque está muy lejos. No se preocupe, ministro. No se preocupe del orden. No tenemos problema aquí en... Están cambiados. Claro. Tranquilidad. Diputado Celis, me dice que la diputada Olivera está ahí. La diputada Olivera está aquí. Sí, aquí está. Sí. Ahí está. También quiero saludar a Erika Olivera, entonces, Sí. gran deportista. La invitación es para conversar un rato de cuáles son las proyecciones que nosotros hemos hecho con respecto a la evolución de la pandemia. La verdad es que como los colegas médicos saben, tanto los salubristas como los epidemiólogos y los que pueden estudiar las cifras o las curvas más bien de evolución de las infecciones, de los virus, de las bacterias, de las pandemias en este caso, pueden hacer pronósticos en base a los datos históricos o al comportamiento que han tenido estos microorganismos en otros países. En estas circunstancias, el jefe de Estado, el presidente, pidió a mediados de noviembre, en realidad el 21 de noviembre o 22 de noviembre, que la Subsecretaría de Redes Asistenciales preparara una estrategia en el caso de que se produjera un aumento en los casos de coronavirus en Chile. En base a esa recomendación o solicitud, perdón, se fabricaron 3 estrategias en base a los confirmados móviles en Estados Unidos, en Francia y también la tendencia que llevábamos en Chile. Y si nosotros tomábamos en cuenta la tendencia que llevábamos en Chile, que llevamos todavía, se pronosticó un aumento de casos de coronavirus similar, no similar, en casi la mitad a lo que ocurrió en julio, acuérdense, entre junio y julio del año 2020, que fue la fecha en que alcanzamos a tener casi o más de 7.000 pacientes al día.
con esta proyección, según las cifras actuales, nosotros habíamos proyectado que podríamos tener en enero casi 3.000 casos al día, 3.026 exactamente. Ayer o antes de ayer llegamos a tener 2.000 casos. Hoy día ya hubo una disminución, pero como muy bien saben ustedes, también eso depende del número de tests que se hagan. El domingo, tuvimos un récord de tests, se hicieron 48.000 tests, nunca habíamos hecho tanto, habíamos llegado como máximo a 42, 43.000. Y el lunes se hicieron 46.000 tests, o sea, hemos estado haciendo muchos tests últimamente gracias a la colaboración también de las universidades, de los laboratorios, sobre todo del sur de Chile. El otro escenario se hizo suponiendo un crecimiento similar a la curva que se está observando en Francia, y eso nos hacía pensar en un escenario un poco más crítico, un poco más importante con la cantidad de pacientes, y en ese caso la cantidad de pacientes casi podía llegar a los 6.000, que es similar al máximo 6.000, 7.000 que tuvimos, como les decía, en junio, el 13 de junio, y la curva más menos buena, por así decirlo, más extrema, era similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que nos hacía pensar en que podríamos llegar a tener, desgraciadamente, hasta 9.000 pacientes. Hoy día me parece que en Estados Unidos hubo, si no me equivoco, 50.000 pacientes o algo así, o han estado en ese rango de los 50.000 pacientes diarios. Hoy día Argentina superó el 1,5 millones de pacientes también con COVID, subió muchísimo en los últimos días. Entonces nosotros pensábamos que podría ocurrir algo similar aquí en Chile con lo que hemos llamado la segunda ola. Y es por eso que en base a eso se comenzó a remodelar el uso de camas. Afortunadamente, hasta el momento, la cantidad de camas ocupadas por pacientes con coronavirus a nivel nacional promedio sigue en un 35-36%, a excepción de la Araucanía, que tiene 49% de ocupación camas COVID, Biobío, que tiene un 60% de ocupación camas COVID, y Los Ríos, está ahí diputado Celes de Los Ríos, que tiene 76, que es la que está un poco más, con más ocupación de camas COVID camas UCI, por COVID. En el resto del país hay regiones que tienen incluso cero. Atacama se ha comportado en forma excepcional y por eso ayer o antes de ayer la hicimos avanzar incluso. Atacama no tiene ningún paciente hospitalizado en la UCI con virus COVID. Y otras regiones como Arica tienen 45%, Antofagasta solo 23%, región metropolitana, para que estén tranquilos, tiene todavía un 28% nomás de ocupación de cama. El plan es obviamente ir reconvirtiendo camas, podemos aumentar en 1.000 camas más, y desgraciadamente, porque eso no queríamos hacerlo, ir de nuevo viendo qué cirugías electivas se pueden posponer en el caso que ocurra esta segunda ola. Y por eso mismo, ante el aumento que teníamos en la región metropolitana, que fue bastante importante en las últimas semanas, y en el último informe había un aumento de, acá lo tengo, en la última semana tuvimos un aumento en la región metropolitana de 11% de casos. Ustedes saben, bueno, con la cantidad de gente que vive en la región metropolitana, tener un aumento del 11% no es lo mismo que tener un aumento del 11% en Coquimbo o en otras regiones, lo cual nos llevó, entre otras medidas, a decretar el paso a etapa 2, es decir, cuarentena sábados y domingos, manteniendo las actividades los otros días de la semana. Y el aumento a nivel nacional es de un 9% de los casos de coronavirus. Esto es en la variación de los últimos 7 días,
y este es el informe que nosotros recibimos el lunes 14, o sea, ayer fue el lunes 14. En otras regiones como Araucanía, los ríos, a pesar de que tienen una ocupación, y los lagos, ha habido descenso de los casos, y en Atacama un descenso importantísimo, menos 11%, y otra región que nos preocupa es el Maule, que tuvo un aumento del 42%, y también Antofagasta, que tuvo un aumento del 66%, pero que venía con muy pocos casos, entonces no es tan crítico por el momento. Eso nos ha llevado a tomar las medidas que ustedes han visto, sobre todo en la región metropolitana, y en algunas regiones también hacer retrocesos en algunas comunas, pero también hay que reconocer que otras han avanzado, como ya les dije. Atacama se ha comportado en forma excepcional y la hicimos avanzar. Es el mecanismo que estamos usando justamente en el paso a paso. Eso es lo que quería explicarles. No sé si hay preguntas ahora, diputado, presidente. Muy bien. Diputado Juan Luis Castro, diputado Rosas, a continuación. Sí, gracias, presidente. Preguntarle y saludar al señor ministro, saludo como siempre, su disposición de estar con nosotros. Uno, respecto de la nueva modalidad de examen PCR sin orden médica y cuánto esto puede o no afectar la trazabilidad y la notificación de los casos, ya que ha sido un tema que ha estado en la contingencia porque no ha habido todavía una posición más explícita, porque todos sabemos que la trazabilidad es todavía un tema pendiente en desarrollo y que se mejore, y por lo tanto mi primera pregunta es esa: ¿cómo esta nueva disposición de acceso al PCR, que sin duda es positiva para abaratar costos y no tener que ir al médico para buscar el examen, puede o no afectar la trazabilidad? La segunda pregunta es para el señor ministro: ¿de qué manera se prevé derechamente que el cierre de fronteras, la intervención en los comercios, que claramente, incluso a propósito del 10% que se está empezando a depositar ya en las cuentas y que estamos a días de Navidad, va a convocar a mucha más gente, a miles de personas en los centros comerciales de distintos tipos, puede afectar negativamente todo lo que pasa en Santiago y también en regiones? Por lo tanto, quisiera preguntarle qué otras medidas de intervención de las ya anunciadas se están pensando para objeto de que esta segunda ola, que es, por lo que tenemos entendido, inminente, que viene, se pueda mitigar o contrarrestar con medidas que ahora podamos anticipar también hacia la población. Esas son las preguntas, presidente. Muy bien. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Gracias al señor ministro por la buena disposición de estar en la comisión. Solo agregar dos dudas respecto... Gracias, diputado Rosas. Compartiendo la pregunta del doctor Juan Luis Castro también respecto del cierre del aeropuerto internacional, por una parte, dado la aparición de la nueva cepa que se detectó en Inglaterra y otras que sabemos que pueden llegar en este periodo traídas por visitantes. Y segundo, si se ha considerado la diferenciación de las cuarentenas en las comunas, ya sea sectores rural, urbano, porque hay muchas comunas que se cuarentena entera y resulta que el sector urbano es un 30% de la comuna y el 70% obviamente se ve enfrascado en una cuarentena que dice no merecer porque tiene muy poca movilidad. Eso básicamente, y el tema de las burbujas sanitarias, que también se ha considerado como una posibilidad que se ha utilizado en otros países. Eso solamente. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Algún otro diputado quiere hacer preguntas? El diputado Boric y el diputado Jorge Durán. El diputado Boric. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, ministro. Espero le haya ido bien en su reunión con los ministros de otros países en la mañana. Tengo algunas dudas en particular por la situación que hemos vivido en nuestra región de Magallanes y el avance que se da en particular en la situación de Punta Arenas. En primer lugar, ahí le quería preguntar por el plan especial, porque yo sé que usted está centrado específicamente en el tema sanitario, pero quizás usted nos pueda dar luces de algo a lo que algunas otras autoridades se han referido de manera tangencial. El
el gremio gastronómico y el de turismo le solicitó en reunión que tuvo con usted el 17 de noviembre un plan especial de salud para la reapertura que considere las diferencias geográficas. El que nosotros pasemos, por ejemplo, el que Punta Arenas pase de fase 1 a fase 2, implica que eventualmente ciertos locales pueden abrir con terraza, pero ustedes sabrán que durante el fin de semana granizó en Punta Arenas y que con el viento, con el viento permanente en nuestra ciudad, no hay terraza en el día a día normal, no existe el concepto de terraza. Entonces, estos planes diseñados nacionalmente como si todas las regiones tuvieran el mismo clima o las mismas características, claramente es algo que tiene que modificarse. Quería preguntarle específicamente si es que va a haber una respuesta concreta a esa petición. En segundo lugar, algo que hemos tenido la oportunidad de conversar, tanto acá como en mesas de trabajo. No se le escucha, diputado Boris. Perdón. Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Quedó en mesas de trabajo. Sí, que una de las cosas que hemos tenido la oportunidad de conversar con la subsecretaria Daza, con usted, ministro, y con otras autoridades, con Matías Irarrázaval, es el tema de salud mental. Yo me imagino que seguro a varios de los parlamentarios y parlamentarias de la comisión, según las características de su región, les habrá tocado también, pero la segunda cuarentena en la región de Magallanes, en donde solo en Punta Arenas estuvimos cerca de 115 días en la segunda cuarentena, pegó muy, muy duro en materia de salud mental, muy, muy duro. Y la verdad es que el APS no da abasto en materia de salud mental porque sencillamente no hay horas, no hay profesionales suficientes para poder atender el nivel de demanda que existe. Quería saber si es que de cara a la segunda ola, en específico no lo voy a centrar solamente en Magallanes, sino en las regiones que han vivido cuarentenas tan extensas. Estoy pensando en Arica, por ejemplo, que también estuvo más de 110 días en la primera fase. Entiendo que Concepción tiene situación compleja. Si hay un plan especial de salud mental. Voy a tratar de hacerla corta con tres preguntas más al grano. Una de las cosas que dijeron es que es necesario reforzar el testeo y que parte del compromiso que tenemos que adquirir como región, y me imagino que eso también corre para, por ejemplo, Puerto Montt, que también salió hace poquito de la cuarentena, es que hay que mejorar el TTA. Pero ¿cuáles son las medidas que se toman para reforzar el TTA? Porque eso no puede ser solamente una declaración como una exigencia de declaración o una declaración de voluntad. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la declaración de los funcionarios de la Seremi de Salud de Magallanes, pero están reventados. Han estado con una cantidad de pega reventados y como la situación es tan tensa, no tienen tan buena recepción. Entonces, para mejorar el TTA se requieren más recursos también. Eso le quiero preguntar, insisto, no solo para Magallanes, sino también para las regiones que vienen, que están empezando a avanzar. ¿Van a haber nuevos recursos para ello? Y por último, el tema del traslado de los pacientes críticos. En Magallanes, en la última ola, tuvimos una gran cantidad de traslado de pacientes críticos, varios de ellos, incluso, usted lo sabe bien, fallecieron en las regiones del norte, y ahora que está empezando la segunda ola, y que todavía no estamos en una situación compensada en regiones extremas, tenemos temor de que ya no se puedan realizar esos traslados. Sin esos traslados, sencillamente esto hubiese sido un desastre en términos de vida total. Y el esfuerzo que implica cada traslado del Estado, de la FACH, de la coordinación, es gigante. Pero si empiezan a subir en las regiones a donde estábamos trasladando, no vamos a poder trasladar. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Y por último, una pregunta relativa a Torres del Paine, pero esa la dejo para después, para no atosigarlo tanto con preguntas, porque para centrarnos en la generalidad de la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Gracias, diputado Boris. Gracias, diputado. Diputado Durán, y después le dejamos la palabra al ministro. Muchas gracias. Ministro, muy buenas tardes. Primero que todo, ministro, agradecer la resolución que se tomó de eliminar el cobro abusivo de la consulta médica para poder realizarse un examen PCR. Personalmente llamé a la ministra, a la subsecretaria Daza, por distintos medios de comunicación, solicité que se eliminara este cobro, puesto que no ayudaba a disminuir
los índices de contagio. Muchas personas de clase media que estaban trabajando, que tenían FONASA, que tenían dudas de haberse contagiado, cuando iban a algún servicio privado, alguna clínica, le cobraban 80.000, incluso hasta 90.000 pesos solo por una consulta médica, por tener FONASA, previo a hacerse el examen. Las personas me llamaban y me decían, Jorge, yo estoy dispuesto a pagar mi examen PCR, pero que más encima me estén cobrando una consulta médica, la verdad que no lo voy a hacer. Y muchas personas así estaba pasando, que tal vez tuvieron COVID, pero por ese cobro abusivo no acudían perfectamente a realizarse el examen. Si es que lo agradezco, yo creo que esto va a ayudar a que se pueda mejorar la trazabilidad, puesto que hace más accesible. Muchas personas incluso del ministerio me decían, oye, pero lo están tomando en distintas ferias, en distintos lugares. Pero claro, la persona que está con trabajo no tiene el tiempo de irse a buscar una feria para irse a hacer un PCR. Está dispuesto a pagarlo en una clínica privada, pero no justamente al cobro abusivo que estaban implementando algunas clínicas con la consulta previa. Pasando a otro tema, ministro, respecto a cómo ha evolucionado los niveles de contagio en la región metropolitana, ¿cuáles son las medidas preventivas o las próximas fases que debiéramos adoptar la región metropolitana para estar preparado para todo lo que viene? ¿Se descarta en algún minuto volver a fase 1? Otra pregunta, ministro. ¿Qué medidas o qué protocolos ya se están preparando para la eventual llegada de las vacunas? ¿Cuál sería la priorización de quiénes serían las personas que primero deberían tener acceso a esta vacuna? El rango etario, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente de la comisión. Muy bien. Ministro, quisiera tomar un punto que señaló el diputado Boric, que a mí me parece relevante. Uno, yo creo que las cuarentenas, me parece que las cuarentenas prolongadas son absolutamente, se tornan ineficientes, porque la población entra en rebeldía y las rompe, además del daño en salud mental que eso produce. Entonces, se hace absolutamente inefectiva, y en ese sentido creo que no debiera continuarse con estas cuarentenas tan prolongadas, porque la práctica es tal el nivel de ruptura que se hacen muy inefectivas. Segundo, también a mí me gustaría saber que finalmente cuál es el estado del arte respecto a vacunas. Y lo dijo el diputado Boris, que me parece muy relevante, el tema de la trazabilidad. Todavía estamos en 3, y fracción, 3,4, 3,5 contactos por PCR positivo para trazabilidad, y eso es absolutamente bajo, y ya viene mucho tiempo en esto, con ese comportamiento. Entonces mi duda es, ¿qué se va a hacer en la práctica para intentar aumentar y llegar a lo menos a 5 contactos por PCR positivo, que es la recomendación internacional mínima que hay para poder abordar el tema y poder enfrentar de mejor modo lo que viene? Gracias, ministro. Gracias por su disposición siempre positiva con esta comisión. Gracias, diputado Celis. En primer lugar, responder voy a ir pregunta por pregunta, diputado por diputado. Juan Luis Castro me preguntó, pero hay varios que preguntaron por lo mismo, el decreto 3.800, el ordinario, perdón, 3.800, publicado el 10 de diciembre del 2020. Es un ordinario que en realidad ya tenía una base jurídica en el decreto número 20 del año 2011, decreto 15, que autoriza en ciertas circunstancias que la persona se pueda hacer el examen sin la orden médica. Nos parece también a nosotros que es una muy buena medida. Hay que recordar, sí, diputado Durán, que los pacientes FONASA tienen el examen gratis. Lo que se ahorra en este caso, como usted muy bien dice, es la consulta médica. Y las ISAPRES en general tienen que reembolsar el valor del examen, porque cuando hay código FONASA están obligadas a aplicar el código FONASA y reembolsarla, dependiendo del plan de cada uno, obviamente. Pero con esto se ahorra la consulta médica, que como usted muy bien dice, y Juan Luis también, era un trámite más, que además había que pedir hora, ir en un horario que a veces estaba en el trabajo de la persona, entonces nos parece una medida muy buena. Ahora, no se pierde la trazabilidad, Juan Luis, porque el laboratorio que informa el examen tiene que inscribir el resultado con el RUT del paciente en Epivigila, así que no hay pérdida de la trazabilidad.
fue una de las preocupaciones que tuvimos también, y hoy día estaban trabajando en eso para emitir una aclaratoria o un reglamento, ¿cómo le pusimos? Un protocolo para aclarar esas dudas, porque tienes toda la razón. Quedó esa duda flotando en el aire. De hecho, varios infectólogos también dijeron lo mismo, que esto iba a contribuir a perder la trazabilidad, pero no es así. Porque el laboratorio tiene la obligación de inscribir con el RUT, obviamente bajo la Ley de Protección de Derechos y Deberes del Paciente, el resultado. Y una vez que está en Epivigila, se debe comenzar la trazabilidad, que como dice el diputado Celis, tiene razón. Estamos haciendo todo el esfuerzo por mejorarla. Ahora, esa cifra que da él no es homogénea, porque hay Arica, por ejemplo, y felicito a los ariqueños, tiene una trazabilidad enorme, sobre 7. Hay otras regiones que tienen, al contrario, cercano a 2, como dijo él muy bien, pero estamos tratando de mejorarlo. Con respecto a fronteras, tiene toda la razón. Sin embargo, de los 80 casos ya van positivos que han ingresado por fronteras eran chilenos. ¿Por qué? Porque a los chilenos o a los residentes no se le pedía, al igual que a los extranjeros, los mismos criterios que para los extranjeros. Entonces vamos a homologar los criterios. Es decir, todos tienen que... Lo está preparando la doctora Daza, no me quiero adelantar, pero se van a homologar los criterios y se van a poner más estrictos también para los chilenos o residentes chilenos que vuelvan al país. Porque hay que acordarse que a los extranjeros se les exigía PCR 72 horas antes, seguro de salud, una declaración de salud, y además que si no hacían eso se les devolvía. En cambio, el chileno podía entrar y irse a cuarentena o hacerse el examen acá, y si el examen estaba negativo a los 2 o 3 días se iba para la casa. Pero ese tiempo de 2 o 3 días, o se quedaba en su casa haciendo cuarentena, pero en esos 2 o 3 días a lo mejor si estaba positivo podía contagiar. Así que estamos haciendo un cambio en ese sentido, tiene toda la razón. Diputado Rosa, bueno, también me preguntó sobre el aeropuerto. Nos estamos poniendo más estricto. Y la diferenciación es un tema súper importante, porque ahí hay dos cosas que también el diputado Boric lo tocó. Yo creo que vamos a lanzar o vamos a hacer algunas modificaciones en el paso a paso. No quiero ponerle nombres rimbombantes, pero generalmente le ponen 2.0, qué sé yo. Hay que modificar algunos elementos del paso a paso, porque creo que hay realidades regionales que hay que respetar y que hay que tomar en cuenta para que no se aplique los mismos criterios a rajatabla en Arica, donde pueden estar todo el día en la calle, o en Punta Arenas o en Aysén. Así que estamos de acuerdo en eso, Y además, lo que dice el diputado Rosas también, y ya lo hemos aplicado en el sentido de que hay algunas comunas rurales que aplicamos una fase en la ciudad principal de la comuna, por ejemplo, lo hicimos en Panguipulli, pero un criterio diferente en la zona rural, porque no hay caso. O sea, y lo que pasa es que uno ve la comuna entera, pero nos hemos dado el trabajo de diferenciar cuántos casos hay dentro de la ciudad principal de la comuna y cuántos casos hay fuera de la ciudad, en la zona rural. Claro, y si no hay casos, no hay por qué aplicarle el mismo criterio. Así que también eso El tema de las burbujas es lo que estamos haciendo con los futbolistas. Y a pesar de eso, como usted muy bien sabe, hemos tenido problemas. Han habido varios casos de futbolistas con coronavirus positivo, e incluso un equipo de futbolistas femeninas que se tomaron la PCR en otro país y que allá era negativo, y que se tomaron la PCR acá y acá era positivo. Entonces es una tarea sin fin y ha funcionado bien. Hoy día hablé me envió un mensaje, un texto a la ministra del Deporte, y la positividad en todos los deportistas que han entrado a Chile hasta el momento es solo del 0,2%. De todos, porque han entrado muchísimo. O sea, han hecho un muy buen trabajo hasta el momento. Pero, claro, han habido también algunas confusiones con equipos chilenos y extranjeros. Con respecto a la salud mental, bueno, primero tuve una reunión con los ministros de salud, con una parte de los ministros de salud de Latinoamérica, porque yo presido el grupo andino, o sea, no yo, perdón, el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud chileno preside el grupo andino,
Y justamente tocamos el tema de salud mental. Es un tema que está arrasando en toda Latinoamérica. Y tocamos el tema también de las vacunas, aunque usted no, o a lo mejor el diputado Boric vio toda la reunión, no sé. Pero tocamos también el tema de las vacunas. Yo creo que ahí tenemos que tener una actitud más colaborativa y más ¿cómo decirlo?, de mayor homogeneidad, porque hay países que pueden comprar más vacunas y otros que pueden comprar menos vacunas, y eso obviamente que va a ir a dañar a la población de los países con menos recursos económicos. Es por eso que hemos entrado a la iniciativa COVAX. La iniciativa COVAX es una iniciativa que, y lo conversé con Alicia Barcenas hoy día justamente, de la CEPAL, la iniciativa COVAX lo que hace es justamente ayudarnos entre todos los países para que tengamos la mayor cantidad de acceso a las vacunas. Desgraciadamente las vacunas que van a entrar por COVAX van a llegar más tarde que los otros grupos de vacunas. Con respecto al plan especial, nosotros ya lo conversamos y pensamos justamente que lo que pasó en Punta Arenas, y que vamos a tener que aplicarlo a lo mejor también en algunas partes de Chiloé, por ejemplo, pasa por eso, o sea, tomar en cuenta la realidad regional o comunal incluso a veces, para cambiar el paso a paso, y hemos decidido reformular el plan paso a paso. Porque tampoco se puede ir aplicando específicamente para cada comuna, para cada región. Yo creo que tiene que ser una cosa más bien general, nacional. Así que lo vamos a reformular y acordamos hoy día comenzar a trabajar en eso. Y además incorporamos al Ministerio de Economía, porque como ustedes bien lo saben, hemos tenido algunas discrepancias que son legítimas por lo demás, pero que obviamente que nosotros pensamos que tiene que predominar la salud, y en eso el ministro Palacio estuvo absolutamente de acuerdo. Hoy día tuvimos una reunión acá en el Ministerio de Salud para comenzar a trabajar en conjunto, y antes de llegar a las reuniones en La Moneda, que son los lunes y los jueves, llevar un plan ya preparado para tener una conducta pre-legislativa, llamémoslo así en el lenguaje que ustedes usan, para la reunión con el presidente. En cuanto a salud mental, con Matías Irarrázaval ya tenemos hecho el plan, se lo presentamos a la presidencia, está totalmente elaborado, se va a incorporar una actividad mucho mayor a través del hospital digital, y en 3 regiones vamos a implementar un plan piloto de atención dental móvil incluso, o sea, un equipo de salud mental con un psiquiatra, psicólogos y TENS que van a ir a domicilio prácticamente. Si quiere, yo le pido a Matías que se lo envíe, diputado Boric, porque es un plan muy novedoso y que creo que es muy bueno. Y vamos a reforzarnos con el hospital digital. Le pido, ministro, le pido que si lo puede enviar a SaludCam, al email de la comisión, para que lo distribuyamos los diputados. Estoy con los asesores legislativos, con Jorge Acosta, con Jaime González, que tuvo que salir un minuto, y estoy con la abogada, una de las abogadas del gabinete, María Paz, que va a enviar el programa de salud mental o lo puede hacer Jorge. Con respecto al aumento del testeo, yo conversé con el rector de la Universidad de Magallanes, el diputado Boric. He conversado 2 o 3 veces con él. Usted sabe, o ustedes saben, me imagino que el Ministerio de Ciencias no va a seguir financiando los test que hacían las universidades, y que ese financiamiento lo va a tomar el Ministerio de Salud. Yo hablé con él ya y estamos obviamente digamos, llanos y dispuestos a seguir financiando esos test. Yo quiero reconocer que después de los lagos, la región de Magallanes es la que ha hecho más test por millón de habitantes, 522.611 test por millón de habitantes, mucho más que cualquier país del mundo, y la región de los lagos ha hecho 568.252 test por millón de habitantes. Magallanes es la segunda región del país que hace más test PCR por millón de habitantes, pero vamos a seguir reforzando eso. Ahora, yo veo en Magallanes cierta, no quiero pecar de optimista, pero
Por ejemplo, si nosotros teníamos antes aumentos del 15, del 12, del 18 hasta del 24%, ahora los aumentos van en el orden del 5%. Así que yo tengo la esperanza de que esté disminuyendo. Y observamos, aunque ustedes no crean, una cosa bien curiosa, que cuando salen de cuarentena, las regiones, se nota una caída que dura a veces 2 semanas, 1 semana y media, 10 días. Es un fenómeno raro, pero a lo mejor es porque la gente sale de su casa, justamente, tiene más libertad para salir al aire libre y hay menos, digamos, transmisión intradomiciliaria. Pero yo espero que veamos ese cambio también en Magallanes de aquí a la próxima semana, no antes del lunes, no antes del jueves, de este jueves, perdón. Desgraciadamente, Puerto Natales no ha avanzado con la suficiente rapidez, pero también he hablado con el alcalde Paredes, estamos tratando ahí de buscar una solución. Yo tuve un Zoom con ellos. Ahí ocurre una cosa bien curiosa. Son clústeres familiares y están encerrados como en un triángulo. No me acuerdo el nombre de las calles, pero son 3 calles que hacen un triángulo y que están cerca del hospital donde está la mayor cantidad de los casos concentrados. Recibí la carta de los funcionarios de la Seremi de Magallanes y ya me reuní con ellos, diputado. No solamente me reuní con ellos, sino que acabo de firmar una declaración donde les doy todo mi apoyo, porque ellos, obviamente, yo respeto lo que hace el alcalde, ellos no me malinterpretaron. Yo dije, el alcalde, claro, estaba cumpliendo su labor, pero no por eso puede atacar a los funcionarios del Ministerio de Salud y decirles que va a poner abogados en contra de lo que hagan ellos y qué sé yo. Así que yo les di mi apoyo. Yo tengo que apoyar a mis funcionarios. Y acabo de firmar una declaración que debe estar ya circulando en apoyo a ellos. Con respecto al diputado Durán, la PCR es gratis desde el punto de vista que no va a necesitar orden médica y por FONASA es gratis y no se va a perder la trazabilidad porque es obligación inscribirlo en el registro de Epivigila. Con respecto a la fase 1, nosotros no, si hacemos algún cambio, diputado Durán, a la fase 1, yo creo que no va a ser, me estoy adelantando, porque muchas veces hay periodistas que están atentos a estas reuniones y después publican cosas, me estoy adelantando. Pero si hay cambio a fase 1, no creo que sea un cambio para toda la región metropolitana. A lo mejor hay alguna comuna... Perdón, ministro, un segundito. Lo que pasa es que tengo que hacerles ver que la sesión de sala es a las 17:30, son las 17:41. Si llega a fracasar la sesión de sala, ustedes van a tener su multa porque no, o sea, sigan, vean presidente lo que hace. No, pero casi que termino con eso. Fase 1, si es así alguna comuna, pero no toda la región. Las vacunas, que quiero terminar con eso porque fueron 2 diputados que preguntaron. La priorización hecha por el CABEI, porque yo le pedí un pronunciamiento al CABEI, que es el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, prioriza en primer lugar al personal de salud, ya sea clínico, administrativo, ya sea esté en atención abierta o atención cerrada. En segundo lugar, personal crítico como bomberos, personal crítico de gobierno, personas privadas de libertad, personas mayores que están en centros de ELEAM, del CENAME, instituciones de salud mental también. Después siguen personal crítico del Poder Judicial, Poder Legislativo, gobiernos regionales y municipios, ONEMI, personal de transporte del metro, conductores de la locomoción colectiva, ferrocarriles y personal de servicios básicos como electricidad, agua potable, gas, benzina, telecomunicaciones, recolectores de desechos, que es muy importante. Y tercer lugar, personal de sala cuna, jardines infantiles, profesionales de la educación preescolar y escolar, CONAF, otros funcionarios públicos y Fuerzas Armadas desplegadas, porque también
Ahí dijeron, no, porque van a vacunar a los generales, a los coroneles. No, son Fuerzas Armadas desplegadas y Fuerzas de Orden y Seguridad y Gendarmería. Después están los adultos mayores con y sin patología, y obviamente que en tercer lugar están los adultos o las personas sanas entre 18 y 59 años de edad. Esto hay que, se ha debido que adaptar debido a que las diferentes fábricas de vacunas han ido presentando publicaciones nuevas donde han ido abarcando las edades. Acuérdense que al comienzo solo estaba aceptada hasta los 60 años, ahora se sabe que se puede colocar hasta los 80, 90 años, pero todavía no está aceptada en niños o en menores de 18 y tampoco en embarazadas. Todo el resto de la población sabemos que con las vacunas ya existentes, aprobadas, se podrían vacunar. Nosotros mañana tenemos la sesión de aprobación teórica, porque tiene que ser vigilado eso en forma estricta en el ISP para la vacuna Pfizer, que ya fue aprobada por la FDA. Como nosotros somos agencia tipo 4, el ISP igual que la FDA, nosotros podemos, digamos, asimilar la aprobación de la FDA, pero nunca lo podemos hacer antes del país, antes que lo haga el país de origen. Por eso también ahí tuve un comentario de un ex diputado que dice que por qué se demoran tanto. No es que se demoren tanto, hay que cumplir todas las normas estrictas de vigilancia y de efectividad y de inocuidad de la vacuna antes de aprobarla. Nosotros ya firmamos convenio con ellos, estamos esperando la firma de Sinovac, que va a llegar hoy día en la noche, y también firmamos convenio ya con AstraZeneca. Y la Contraloría ha dado el visto bueno a esos 3 convenios por el momento, para que estén informados. Eso es lo que puedo informar, diputado Celis. Muy bien, ministro, como usted tiene que ir a la sesión también como nosotros, le agradecemos su presentación, su presencia. Yo quisiera proponerle a los señores diputados que no volviésemos y que dejáramos los varios para la próxima comisión, porque el volver es complejo, que no volviese y diéramos por levantada la sesión ahora después de la exposición del señor ministro. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Sí? Presidente. Sí. Para no retrasar, solo pedirle al señor ministro si, por último, por interno me puede contestar lo de si hay alguna planificación para eventuales traslados en el futuro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, yo lo voy a llamar por teléfono, diputado Boric. Se me olvidó hace segundo. ¿Habría acuerdo entonces? Ok, damos por levantada la sesión, agradecemos al señor ministro y vamos a la sesión especial. Muy bien.